Bienvenido a una reflexión sobre Iván Cepeda, el precandidato presidencial que en las dos encuestas que se han hecho es el que está más favorecido por la población que votaría. Quiero antes decir que si Gustavo Petro fue un candidato de izquierda por primera vez en Colombia que triunfó, y ha concentrado su trabajo en recuperar, por ejemplo, los derechos de los trabajadores y en llevar educación al campo, vías y atender a los pobres marginados por los dos partidos tradicionales y por la fuerza que dominó el comienzo de este siglo. Iván Cepeda es el candidato de las víctimas del conflicto. Leí atentamente su documento de las tres revoluciones que él plantea. Y él mismo habla de que es un defensor de los derechos humanos. Recuerde usted que los derechos humanos surgen en el siglo XIX, cuando después de la Revolución Francesa y con la Revolución Francesa, los revolucionarios exigieron que hubiera unos derechos que igualaran a todas las personas, porque antes el cristianismo y el catolicismo habían planteado un orden divino, que los pobres eran pobres porque Dios había establecido que había una jerarquía. Los derechos humanos igualan a todas las personas ante la ley humana. Habla de una equidad, fíjese usted, desde las víctimas. Piense usted que si en un país como Colombia, el candidato con más opciones a la fecha en las encuestas es el candidato que ha defendido por muchos años a las víctimas del conflicto, y él mismo lo fue. Su padre fue asesinado en 1994. Piense usted la cantidad de víctimas que hay, directas e indirectas. Todo lo que conoce la población colombiana sobre las víctimas del conflicto, para que él sea un candidato con tantas opciones. Ha sido una canallada, una vileza, una infamia por los poderes de Colombia, las clases dominantes de Colombia, haber pretendido esconder las víctimas, tapar la causa de las víctimas del conflicto y premiar a los victimarios del conflicto. Estamos comenzando a abrir los ojos a una Colombia que primero con Petro descubrimos la pobreza, el abandono, la corrupción de la clase dirigente de décadas. Ahora estamos conociendo a las víctimas que esos mismos victimarios que han gobernado las querían esconder, como en la Comuna 13 en Medellín. Hablar de que las víctimas de la UP es una mentira. Es mucha vileza. Piense usted que hay tantas víctimas en Colombia que merecen una oportunidad de por lo menos que se sepa qué pasó con ellos, cuál es su drama, cuál ha sido su sufrimiento. Si cuando hay una calamidad natural como un terremoto, como lo que pasó con Armero, una inundación, todos nos solidarizamos y abren cuentas en los bancos y enviamos o dinero o lo que se necesita, como las cobijas, la comida.
¿Cómo es posible que aquí las personas que pertenecen a la clase dominante, porque ahí están todas esas clases, dentro de los cuales están esos autocelebrados medios de comunicación, debieron haber sido los primeros, desde hace décadas, que debieron hablar de las víctimas del conflicto? Pero no, solamente hablaban de las grandes víctimas cuando moría un gran candidato a la presidencia, alguien conocido. Ahí sí se sentían amenazada su democracia, su democracia. ¿Cómo puede hablar de democracia un país que primero tiene a los pobres, que los estamos conociendo con Gustavo Petro, olvidados, marginados, y por el otro lado ahora estamos conociendo el drama de las víctimas de un conflicto que el otro candidato que está en la encuesta quiere prolongar? Y ya lo ha dicho, que nos quiere destripar. Ese 18% que favorece al que dijo que nos quiere destripar a los que simpatizamos, por ejemplo, ahora con las víctimas. Si en enero aparece otro candidato que dice que ya no nos quiere destripar, sino que nos quiere quemar en la plaza de Nariño vivos, ese 18% se iría con él. Porque la guerra no es un medio para la paz para ese 18%, es un fin en sí mismo. Viven de la guerra, viven del conflicto. Dice Iván Cepeda en su planteamiento de sus tres revoluciones: la ética, la social, la democrática. Habla de lo importante que ha sido en Colombia la lucha por los pocos derechos que hay. Ha habido un conflicto. Es que aquí cualquier derecho que tienen los trabajadores ha sido producto de un conflicto en el cual han muerto muchos. Recuerde usted las bananeras de 1928. Eso es lo que ha caracterizado aquí los pocos elementos de igualdad, de justicia, se han tenido que conquistar con sangre por parte de los trabajadores, de los obreros. Habla él de una revolución ética, pero no solamente que los corruptos que están atornillados al poder, hemos visto estos 3 años y algo más, cómo están sembrados, parecen rocas ancladas en la tierra. Una revolución ética del resto de los ciudadanos colombianos, que conozcamos lo que ha pasado con las víctimas. Luego, quienes andan asustados diciendo que ahora Iván Cepeda es un comunista, porque por ahí escuché ese argumento, pues lo sueltan como aprendido de memoria, que es un miembro del comunismo internacional, que es apoyado por no sé quién de no sé quién multimillonario del mundo, que aprovecha y que está trayendo el comunismo y construyendo el socialismo del siglo XXI, y todas esas historias que solo se creen ese 18%. ¿Qué socialismo se va a construir antes de no reconocer que hay unas víctimas que han sido revictimizadas, abandonadas, perseguidas? ¿Cómo es posible que alguien denuncie que su hijo desapareció y además lo amenacen? ¿Cómo es posible? ¿Qué democracia es esa? Pues para las de los medios de comunicación, que se encantan con su democracia y los vemos felices todos los días con su democracia. ¿Qué socialismo se puede construir cuando lo primero que hay que hacer es reconocer que hay unas personas en Colombia, millones, que, fíjese usted, reconocen y aprueban la candidatura de Iván Cepeda, pero por otro lado saben que su dolor lo han tenido que soportar escondiéndose, huyendo, para que no se conviertan en víctimas fatales?
de esta democracia tan abyecta. Hasta la próxima.